Vamos a redondear la idea de lo mucho que Pablo tiene que decir con respecto a la actitud que un creyente, nacido de nuevo con mente renovada, no me puedo cansar de repetir eso, debe tener frente a los bienes materiales, frente a las finanzas y frente a las posesiones que Dios le ha dado. Esto lo estamos haciendo para ampliar el concepto del Salmo 15, versículo 5. Con respecto a esta situación que ocurría en Corinto y de la cual venimos leyendo diligentemente, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, él nos cuenta por qué estaba en esta situación de hablarle a los de Corinto en su segunda carta, en el capítulo 8 y 9. Es que resulta que en la primera carta, en el capítulo 16, dice en el versículo 1 al 2, en cuanto a la ofrenda, porque Pablo venía dando muchas instrucciones en la primera carta a la congregación de Corinto, que necesitaba pelechar porque se habían quedado estancados en el crecimiento cristiano, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, aquella que ya dijimos que estaban recogiendo para llevarle a los hermanos de Jerusalén que estaban en pobreza, él les dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. El versículo 2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado y guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Para redondear entonces la idea, en primer lugar, cuando se habla de ofrendas, lo primero que hay que hacer, que parece obvio, es recogerla, porque no se puede quedar solo en intenciones como estaba ocurriendo en la congregación de Corinto. Y además es conforme a lo que Dios le haya dado, no conforme a lo que le vaya a dar. O sea, yo doy de lo que Dios ya me dio. Y entonces lo puedo hacer de una manera sistemática, de manera que no es cada año, ni cada 8 meses, ni cada 6 meses, según Pablo, ni cada 5 meses, ni cada 4, ni cada 3, ni cada 2, ni cada 1, ni siquiera cada 4 semanas o cada 15 días. Pablo sugiere respetuosamente que uno debe tener unas cuentas cortas con Dios y cada semana entonces apartarlo. Entonces el principio que aquí nos trae Pablo es la ofrenda hay que recogerla. El segundo principio es tan obvio como el primero, pero créanme que parece inoficioso, pero es muy importante aclararlo. Quien creyera. El versículo 3 dice, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Qué bonito esto. Créanme, me da pena, no estoy pensando que usted no entiende, sino que quiero ser prolijo en cuanto a la explicación para hacerme entender de aquellos que escuchen esto más adelante. Lo que Pablo quiere decir en este versículo 3 es que la ofrenda no solo hay que recogerla, como dijo en el versículo 1 y 2, sino que hay que enviarla, como dice en el versículo 3. Y en el 4 refrenda, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces supongamos pues que en Corinto ya habían recogido la ofrenda, pero les faltaba una cosita, enviarla. O sea, las ofrendas no salen solas al lugar de destino. Y el tercer principio lo encontramos en la carta que Pablo le escribe a los romanos. En el capítulo 15, mire lo que dice el versículo 25 y 26. Eso nos lleva al tercer principio obvio del asunto de las ofrendas. Y es, así como es evidente el primero, que hay que recogerla, así como es evidente el segundo, que hay que enviarla, es más evidente el tercero, y es entregarla. Porque es que imagínate que tú y yo estemos allá en Jerusalén esperando la ofrenda en medio de nuestras necesidades y nosotros en Corinto
por fin la recogimos y por fin la enviamos y se pierdan los mensajeros con eso. Sea que los atracaron, sea que ellos se la embolsillaron, como suele suceder muchas veces, tenemos que verificar que realmente sí haya sido entregada. ¿Por qué? Porque todo esto es en torno a la gracia que Dios nos ha concedido de dar. Por eso dice en muchas de las instrucciones que Pablo le da a los de Roma, en el capítulo 15, como les decía, miren lo que dice el versículo 25, en un paréntesis que él hace: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Estos son entonces los principios que Pablo nos recalca. Parecen obvios, parecen evidentes, parecen claros. Pero créanme, amigos y amigas, que el Espíritu Santo deposita estos versículos en las Sagradas Escrituras porque para algunos esto es muy confuso y entonces se embolatan en la situación de dar y recibir. Entonces creo que con esto hemos redondeado la situación en cuanto a lo que en Corinto ocurría y cómo Pablo, sudando gotas, pudo enseñarle por fin a los de Corinto que se acordaran de que eran cristianos, nacidos de nuevo, con mente renovada, a los cuales no había necesidad de decirles cuáles eran sus deberes en esta área para con Dios. Por hoy te deseo el mejor de los días y te envío un fuerte abrazo.